Muy buenas, chavales, cuánto tiempo. Por fin nuevo vídeo. La verdad que bueno, es la segunda jornada realmente que vengo a bucear desde que me he recuperado, pero la primera no pude grabarlo, una pena. La verdad fue un día bastante entretenido. Y bueno, ya arreglando el problemilla de la cámara, aquí estamos de nuevo a ver qué tal se da la jornada de hoy. Parece que hace un poquito de aire y el agua está turbia, pero bueno, vamos a intentar coger alguna pieza interesante. Esperemos que sí. Y si no, pues nada, pasarlo bien, que es de lo que se trata. Yo después de tanto tiempo sin bucear es de lo único que tengo ganas, la verdad. De mojar el traje y mira, si se coge algo bien y si no, pues nada. He estado entrenando un poquillo en casa. He recuperado un poquito de apnea, me encuentro mejor, pero bueno, vamos a ver cómo me encuentro con el fusil. A ver el mar, cómo nos deja trabajar, y el aire y el agua. Buena pinta no tiene, pero bueno, a ver, ahora lo veremos en cuanto entremos. Así que nada, nos vemos al final del vídeo. Saludos. Empezamos la jornada y, como era de esperar, afloramientos. El agua bastante fría, la verdad, 15 grados en superficie, 14, 13 a partir de los 3-4 metros. Y bueno, en la primera bajada de la jornada me encuentro un pulpete, bastante guapo, pero bueno, ahí se queda, ya que en esta jornada aún estábamos dentro de la veda del pulpo, que aún no acabó, y todavía su captura no está permitida. La verdad que no pronosticaba buena jornada. Por este tipo de condiciones el pescado suele escapar a otras zonas. Y nada, estaba el agua muy fría, eso hace que el pescado marche, y aparte un poco que se llega a ver, pues está bastante inactivo. O sea, no se ve prácticamente nada de movimiento cuando se dan estos días así. Así que me centré básicamente al acecho, ya ni me molesté en hacer esperas. Pescar en el alga también, pues bueno, es la técnica que más me gusta, y bueno, a base de insistir, pues a ver si conseguía hacer alguna captura. Y bueno, pero estaba complicado, estaba el agua bastante turbia, fría, y bueno, pues eso dificulta más la captura de algún pez. Estaba bastante parado todo, ya llevaba unas cuantas bajadas, bueno, me fui moviendo zona por zona, y al final, a base de insistir, pues bueno, fue cuando ya llegué a ciertas zonas que empecé a ver un poquito más de pescado ya, y fue cuando empezaron a llegar las primeras capturas. Bueno, con este tipo de condiciones os voy a explicar cómo yo hago para intentar localizar algún pez. No es un sistema ni el mejor ni el peor, no soy ningún experto, yo es como he aprendido, como yo lo veo desde mi punto de vista, cuando ya empiezas a conocer un poquito las especies. Y bueno, con este tipo de fondo, donde hay zonas que el alga es tan densa, pues yo lo que intento buscar mientras realizo el acecho son claros, pequeñas calvas que hay en la laminaria, sobre todo si están cerca de una roca, de una pared vertical de una roca. Y normalmente pues el pescado, sobre todo los sargos, buscan esa sombra que genera para descansar ahí, se encuentran seguros, como es en este caso, que localicé dos sargos buenos, a la sombra de una pared, entre la laminaria había una calva y me pude hacer con uno de ellos. En esta bajada no consigo realizar ninguna captura, pero bueno, a mí también me gusta mostrar los errores o los fallos que cometemos en las jornadas. Y bueno, seguía con el mismo sistema de antes, localizar pequeñas calvas, pequeños claros entre la laminaria, buscar canales entre dos rocas que estuvieran cubiertas por el alga, y bueno, aquí encuentro como una especie de mini cordillera que formaba un canal entre dos rocas.
y me quedo observando un sargo bastante bueno, no se aprecia bien en el vídeo, en el fondo del canal, en la parte más baja, y lo que no me doy cuenta es que justo enfrente, un poquito más adelante, tenía otros dos sargos bastante buenos. Y al final, pues lo que me pasa muchas veces, me quedo en blanco, quiero intentar siempre el mejor disparo y al final con la tontería pues escapan los dos y ni una cosa ni la otra. Bueno, y aquí el fallo garrafal de la jornada, menudo fallo. Aquí desciendo en una zona que me parecía interesante y ya a medida que bajo van saliendo bastantes sargos entre la laminaria, así que decido bajar y quedarme quieto a ver si queda alguno rezagado. Y justo enfrente de la laminaria, de una pequeña calva que había, sale un sargo enorme, un sargo bastante grande, y aquí sí que me puede un poco la ansia. Decido que se acerque un poco y dispararle ya de frente, no darle opción a escapar. Con la mala suerte, justo en ese momento la laminaria me tapa la imagen y no se puede apreciar muy bien, pero fallo garrafal. La verdad que bueno, me fastidió bastante fallar ese salvo, pero bueno, así es esto. Aquí realizo la segunda captura y la verdad que es un poco curioso. No me di cuenta de ello hasta ver el vídeo. Veo estas grietas y bueno, entre la turbidez tampoco quise encender la linterna. Distinguí un sargo que fue el que capturé. Lo que no me di cuenta hasta ver el vídeo es que justo al lado, en la sombra, había otro sargo bastante más grande. Y bueno, pues es así, no llegué a distinguirlo y al final me acabé haciendo con este, que ya era bueno, pero bueno. Luego me llamó la atención cuando vi el vídeo y dije, hostia, justo al lado había un sargo más grande que el que había capturado. Pero bueno, pues así. En esta bajada quería enseñaros una cosa un poco curiosa que nunca me había pasado en ninguna grabación y bueno, realicé un acecho como siempre y buscando las zonas donde podría estar descansando el pescado y cuando llego a una zona que intuía que podría haber algún sargo, pues me eché encima, demasiado encima de él y me salió prácticamente al lado un sargo bueno, pero salió a una velocidad y una rapidez que generó un ruido que debía de ser de las ondas que generó en el agua con el movimiento tan rápido que hizo. Y la verdad que fue curioso, ¿no? Cuando escuché el sonido quedé un poco flipando, la verdad lo puse a cámara lenta para que lo podáis ver mejor y escuchar mejor. Y la verdad que fue un poco curioso, me llamó la atención. Pero seguí con el acecho y justo un poquito más adelante había otro sargo descansando en la sombra del alga. Y bueno, me quedé apuntándolo, decidiendo si dispararle o no y bueno, no me convencía mucho, era un sargo majete y tal, pero bueno, decido no dispararle y a ver si podía capturar algo un poquito más grande. En esta bajada capturo una lubina, el agua ya estaba un poquito más turbia que al principio, ya había subido algo más la marea y bueno, voy realizando el acecho y la verdad que aquí sí que ya hago un disparo más instintivo. Me salió de entre el alga y la verdad que ni me lo pensé mucho, la enfilé, le disparé y bueno, al final me di cuenta que no era una lubina tampoco más grande. En ese momento con la turbidez del agua y con la intuición del disparo ya fue lo primero que hice nada más verla y luego me di cuenta que era una lubinita, bueno, pasaba sobradamente la talla, pero bueno, una lubina pequeña. Y aún con la mala suerte que tuve de finalizar la jornada, al pasar por una zona de roca se me enganchó el pasapeces y acabé perdiendo la lubina, se le debió desgarrar del pasapeces y la perdió por encima. La verdad me dio mucha rabia, pero bueno.
aquí estamos en casa ya. Y nada, no pude grabar al salir del agua, así que tuve que grabar ahora. Al llegar a casa me quedé sin batería. De hecho, cogí 2 sargos más, bastante decentes, y no pude grabarlos porque me quedé sin batería poco antes de salir del agua, y estos 2 últimos los cogí casi al marchar, como quien dice. Os voy a enseñar los sargos que pillé hoy. Aquí están. Ahí está. Ahí. 4 sargos majetes. Y bueno, para las condiciones que había, pues no me quejo, la verdad. Yo no contaba con pescar nada, sinceramente. En cuanto entré al agua ya vi el panorama, cómo se presentaba. Y bueno, a base de insistir un poco, pues bueno, aún conseguí coger estos 4 sarguetes. Y bueno, pues nada, por lo menos no marché de vacío para casa. La verdad me lo pasé bien. Fue una jornada un poco agridulce. Pero bueno, el agua estaba muy fría, había en general poco pescado, tenía que hacer muchas inmersiones. Al final pues pesqué básicamente al acecho porque había bastante alga y bueno, estuvo divertido y algún sargo vi. La verdad que había poco pescado, pero bueno, el poco que había era de calidad, la verdad. Y el vídeo, bueno, pues enfoqué un poco pues cómo fue la vuelta después de estos casi 3 meses sin hacer pesca submarina. Y bueno, también enseñando un poquito los fallos de Trenco a la hora de disparar, rapidez, reflejos, intuición, pues mal. Me quedó mucha pena. Pude haber capturado algún sargo más, algún sargo bueno, pero bueno, me pasó lo mismo que en invierno, al llevar tanto tiempo sin ir a pescar, pues la verdad que esas cosas también se notan. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.